Buenas tardes, yo soy Celsin, estudiante de Pedagogía en FES Aragón, y hoy les hablaré sobre la violencia ginecológica como un problema de comunicación. Para empezar, hablaremos sobre la violencia. La violencia siempre ha estado presente en todos los aspectos de nuestra vida a lo largo de la historia. Esta violencia está formada por diferentes factores, como lo son los sentimientos, las formas, las representaciones y otras cosas que están incluidas en ella. Como ya sabemos, la violencia está dividida en categorías y entre esas categorías está la violencia de género. La violencia de género se entiende como la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Y dentro de la violencia de género también existen otras categorías. Los humanos funcionamos, o la sociedad más bien funciona en categorías, porque todo solemos categorizarlo o dividirlo en diferentes formas o etapas o así para poder entenderlo de mejor manera. Dentro de la violencia hacia las mujeres podemos encontrar la violencia obstétrica, la violencia en el hogar, la violencia ginecológica, que es en la que hablaremos en este video. Las mujeres son violentadas muy frecuentemente en el campo de la medicina. Como ya lo repetí, el campo de la ginecología y la obstetricia es uno de los campos más violentos que existen dentro de la medicina hacia las mujeres. Se han hecho muchos estudios sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres que están en el momento de parto, durante el embarazo o pues después del embarazo, que llegan a contraer alguna infección o en el momento en el que están como recuperándose después de haber parido a su hijo. Entonces, estas investigaciones nos ayudan a tener un acercamiento más flexible del tipo de violencia que se está ejerciendo por parte de los actores que actúan dentro de un hospital hacia estas mujeres. Dentro de esta violencia también está la violencia ginecológica. Podemos confundir la violencia ginecológica con la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es la que se ejerce, como ya lo mencioné, en las mujeres embarazadas. Pero no solo las mujeres embarazadas reciben atención médica. Todas las mujeres reciben atención a lo largo de su vida ginecológica, o al menos así debería de ser. Aunque en nuestro país no existe una correcta formación y educación sexual para que las mujeres puedan cuidar de sí mismas en este ámbito de su salud. En el campo de la ginecología podemos observar casos de personas que contraen infecciones de transmisión sexual, personas que tienen displasias, que son afectaciones en el cuello del útero o alguna célula de los genitales. Estas pueden ser por cambios hormonales, cambios de la edad o otros aspectos como cáncer o, como ya lo mencioné, infecciones de transmisión sexual. Los típicos estudios que se podrían como mencionar para entender un poco lo que se ve en esta área es el Papa Nicolau, la colposcopía, que son como los estudios de generales que se debería de hacer una mujer con sus fechas regulares, una vez al año, una vez cada 6 meses o según su doctor se lo indique. Dentro de esta violencia que se ejerce, también debería de hacerse una investigación, así como lo existen dentro de las obstétricas, debido a que pues podríamos enfrentar el problema desde su origen, si lo conocemos en verdad. Y entre todo esto existen varios factores, como es el hábitus. El hábitus se puede entender como la formación dentro de
un contexto o un espacio. Roberto Castro, que es uno de los investigadores de violencia obstétrica, nos habla del hábitus como una cancha de fútbol. Todo el mundo ya sabe cómo debe de funcionar y actúa de una forma como instintiva o por reflejo o así. O sea, un jugador de fútbol no va a estar pensando en cómo va a patear la pelota, simplemente está en su instinto, en su entrenamiento y en su vida cotidiana. Entonces solamente lo va a hacer, porque así lo ha aprendido, así ha convivido con sus otros compañeros y así le han enseñado a lo largo de su carrera. Lo mismo pasa en todos los campos que podemos ver, en la familia, en la escuela, en un trabajo, en las clínicas. Entonces es por eso que en el campo médico podemos encontrar un hábitus. A esto yo le llamo hábitus ginecológico. En el hábitus ginecológico podemos encontrar las reacciones que tienen los doctores hacia las embarazadas, que les gritan pues algunas frases pues ofensivas, con groserías, que las hacen sentir mal, cuando sabemos que el cuerpo de esa mujer está vulnerable. Y no solo su cuerpo, quizás podríamos pensar que su mente, y que es un momento único en su vida, el cual está siendo afectado también por otra persona, el cual debería de estar al cuidado de esa mujer. Lo mismo pasa en la ginecología. Por lo tanto, podemos ver que existe un lenguaje ofensivo, existe una comunicación equivocada. Y es aquí donde vamos a nuestro tema más importante, que es la comunicación. La comunicación suele ser de una forma directa, o sea, no existe como ambos sentidos, ¿no? De médico, paciente, paciente, médico, sino que es directa. El médico siempre dice indicaciones, siempre le dice, se tiene que tomar esto, tiene que hacer esto y punto. Nunca como que deja mencionar al paciente, no sé, este medicamento me hace daño o tal cosa, ¿no? O sea, siempre el médico se va a sentir como superior debido a que él tiene los estudios, pero también tiene que estar consciente de que esa persona es dueña de su cuerpo. Por lo tanto, debería de haber una conversación mutua, no nada más directiva. Otro límite que existe dentro de la comunicación, no nada más en la ginecología, sino en medicina general, podría ser las mesas o ciertos espacios que obstruyen la comunicación. A esto yo le podría llamar como barreras de comunicación, tanto físicas como intelectuales, porque como ya lo dije, muchas veces los doctores consideran que como ellos estudiaron y la otra persona simplemente está recibiendo su atención, ellos no tienen derecho de hablar, solamente el médico. Y lo mismo ocurre con las mesas. O sea, yo estoy de este lado, tú estás de aquel lado, por lo tanto el que manda aquí soy yo. Y esto no permite una buena comunicación, por lo tanto muchas veces las personas no se sienten cómodas de ir al doctor. Y si hablamos de un ginecólogo, que es una persona que, pues, digamos que vas a estar expuesta, vas a estar vulnerable en ese momento, es aún más conflictivo. Y considerando que en nuestro país no tenemos ese tipo de formación, pues aún esto se complica más. Por lo tanto, la percepción del nivel de estrés y ansiedad del paciente aumenta. Y esto hace que las mujeres ya no quieran ir a ginecólogo. Y esto también se considera violencia, porque empiezan a ser violentas con su cuerpo, porque ya no quieren darle la atención, ya no quieren darle el cuidado, por la culpa de quizás algunos malos tratos, o quizás inconscientemente, pues estos médicos no tienen la formación para saber comunicarse con los pacientes. Y no es solo comunicarse de manera verbal,
sino también gestual, física, porque ¿cuántas veces no hemos ido al doctor y sentimos como ese rechazo del doctor de que no nos está haciendo caso? O sea, su cara muestra seriedad, no muestra como empatía con nosotros. Entonces, ahí es donde vemos los diferentes como formas de comunicación que existen del paciente al médico y del médico al paciente. Lo que se busca, o al menos la forma pedagógica que yo le doy, o la perspectiva pedagógica que yo le doy a esto, es que el médico necesita formación en su comunicación y en el humanismo, porque está tratando con personas y no solo está tratando con, ¿cómo lo podría decir? Con sistemas humanos o con máquinas. O sea, sí somos todo un organismo que funciona de tal manera, pero cada uno tiene pues pensamientos diferentes, tiene un contexto, tiene maneras de sentir, tiene diferentes formas de ver el dolor. Entonces, cada persona debería de merecer un trato justo. Quizás no estamos hablando de un trato personalizado, porque hay que considerar también la problemática que existe de pocos médicos en nuestro país y otras problemáticas que ya se saldrían de este tema. Pero sí hablamos de un lenguaje más inclusivo para poder representar derechos del paciente. Entonces, lo que se busca es que los médicos muestren más empatía, escucha activa, interpretación de los estados emocionales, porque también, ¿cuántas veces vamos al doctor y quizás estamos enfermos de la garganta, ¿no? Pero, ¿qué tal si una persona empieza a mostrar principios de depresión? Si un doctor es observador, es crítico y de verdad se interesa por sus pacientes y los ve más allá de solo un organismo, va a poder detectar más cosas y va a poder hacer un mejor trabajo. Lo que se busca es una atención centrada en el paciente, un apoyo a la reflexión y toma de decisiones del paciente. Si escuchamos al paciente y tratamos de ser empáticos, vamos a saber orientarlo para que él pueda cuidar de sí mismo. Evitar el juicio. Esto también entra en la comunicación, porque el juicio no nada más es verbal. También la comunicación se lleva de otras maneras, como ya lo dije, ¿no? En la interacción, en los gestos, en cómo se comporta el doctor. Entonces, quizás una persona está contando su historia, en el ginecólogo sobre todo, ¿no? Y el doctor la juzga con la mirada o con ciertas acciones. Esa persona ya no se va a sentir cómoda de regresar. Y eso es violencia. Por lo tanto, podemos encontrar que se tiene una necesidad muy grande de capacitar a los médicos para que su comunicación sea de mejor manera y con esto, pues brindar una atención mejor y también con esto, pues podríamos decir que se mejoraría la salud de muchas personas, porque con la comunicación activa podríamos pues difundir una educación de la formación del cuidado de sí mismo. Entonces la gente cuidaría más de sí misma y no solo recibiría indicaciones de tómate tal medicamento o haz tal cosa, sino que ya cuidaría más de él mismo. Y en cuidar de él mismo también entra el que quiera regresar a un consultorio a checarse cuando está mal antes de que empeore esta situación. Por lo tanto, considero que este tema
es muy importante dentro de la comunicación, dentro de la pedagogía y por supuesto dentro de la violencia ginecológica. Tenemos que tener conciencia que la violencia ginecológica está en aumento cada vez en nuestro país y nuestra comunicación está cambiando mucho. Muchas veces ya ni siquiera platicamos con el que está al lado. Y si hablamos sobre estos temas más grandes, es muy difícil porque tenemos que entender que siempre vamos a tratar con humanos, siempre vamos a necesitar humanos. Y pues considero que una oportunidad de que los médicos sean seres humanos es que pueda existir esa construcción de empatía, de poder construir una mejor manera de comunicación que nos permita cuidar de nosotros mismos, que nos permita conocernos a nosotros mismos y tener ese derecho a la educación, a la formación y dentro de todo esto a la salud. Entonces, considero que estos tres conceptos se ligan perfectamente y que dentro de una investigación o investigaciones, porque si este video llegara a más personas y más investigadores se interesaran por este tema, esta problemática sería pues quizás vista desde muchas perspectivas y podría también recibir muchas aportaciones de estas mismas perspectivas y dar soluciones. Y con estas soluciones podríamos ayudar a muchas personas. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y espero que se hayan interesado mucho por el tema.